¿Cómo determino y explico por qué un equipo de trabajo es bueno, o es malo, o es regular, o como quieras catalogarlo? Esta pregunta salió a raíz de que yo soy bastante aficionado del fútbol y viendo bastantes programas de debate acerca de cómo está un equipo, cómo está otro, por qué juega bien, por qué juega mal, cómo se entienden los jugadores. Y me hice esta pregunta en un comienzo para un equipo de fútbol. ¿Cómo es que el equipo de fútbol? ¿Por qué es bueno? ¿Por qué es malo? ¿Por qué es regular? En qué se basa? ¿Cómo yo lo determino? ¿Cómo hago el análisis? Pero bueno, extrapolando este pensamiento, dije, este análisis no solamente sirve para equipos de fútbol, para equipos eh, de este deporte, sino para cualquier equipo de trabajo, cualquier actividad que se haga con personas que cumplan una determinada función. El deporte no es más que, en su mayoría, una analogía de lo que es un trabajo en equipo, como lo es también un ejército, como lo es también una banda de rock, una orquesta, un equipo de trabajo de una empresa y cosas por el estilo. Entonces, basándome en esta pregunta, elaboré una teoría con una fórmula también que explica detalladamente eh, este motivo. Gráficamente lo podemos ver así. A la izquierda tenemos un equipo, individuos, que están evaluados bien, otros que están evaluados regular y otros que están mal evaluados. Es una manera de evaluar cualitativamente. En la naturaleza, los animales, el ciclo del agua, el ciclo del carbono, el ciclo del nitrógeno, trabajan en conjunto, se entienden a la perfección. Los animales tienen esa naturaleza, ese instinto. Por ejemplo, los lobos, ellos viajan en manada, ellos se organizan para avanzar, las aves cómo emigran, los elefantes cómo viven en manadas y cómo ayudan y van a buscar todos juntos a un elefante que se haya perdido, los perros, las hormigas, para qué hablar, cómo se organizan para construir su hormiguero, las abejas y así un sinfín de ejemplos. Eh, los humanos también, pero la diferencia es que los seres humanos tenemos eh, voluntad, decisión, gustos, eh, obstinaciones, defectos, virtudes. Las relaciones humanas son más complicadas. Ajá. Así que les voy a mostrar la fórmula que he elaborado. Mi teoría se llama la valoración de un equipo. Esta gran formulota que hay acá, donde n y n por n menos 1 pueden no ser incluidos en la fórmula. Ustedes preguntarán, ¿qué es esto? ¿De qué está hablando? ¿Qué tontera es esto? Bueno, alfa i y alfa r son factores de ponderación. I de las individualidades y r de las relaciones. ¿Ya? Cuando se usa el promedio hay que evaluar en e medios y cuando se usan factores de ponderación hay que evaluar en e. N por supuesto tiene que ser mayor o igual a 2, perteneciente a los naturales. N es la cantidad de individuos que hay em, en el, en el grupo. Obviamente un grupo tiene que ser de 2 o más. Y sub i y sub j es digamos, el nivel de cada individualidad. Y E es el nivel del equipo. ¿Qué quiere decir el nivel de la individualidad? ¿Verdad? Tenemos un conjunto que está conformado por n individuos o n individualidades, n elementos. Por lo tanto, a cada uno se le asigna una determinada valoración o un determinado nivel, un determinado dígito, una nota, un porcentaje o como yo quiera
evaluarlos. Este es el resumen, digamos, las tres maneras en que se puede usar la fórmula. ¿De acuerdo? Este símbolo matemático quiere decir la sumatoria. Y sub I representa la individualidad. I es para individualidad 1, 2, 3 o n. N es la cantidad de individuos que componen el grupo. Más la sumatoria de I, J igual a 1 y distinto de J hasta n de, y esto van a ser vamos a explicar más adelante, las relaciones entre cada uno de los individuos. ¿Ya? Así se define cómo es el nivel, cómo yo, con base en la evaluación que hago de cada individualidad, cómo yo evalúo el conjunto, el equipo en sí. Acá, si yo quiero no solamente sumar el nivel de cada individualidad, sino que promediarlos, por eso se divide por la cantidad de individualidades, yo acá evalúo con E medios. Y acá, este es el número de relaciones que lo vamos a ir explicando poco a poco, porque tiene esta expresión. Y acá yo uso factores de ponderación, es decir, le doy un ranking, le doy una importancia, tal vez más a una que a otra, a las individualidades o a las relaciones. Y el teorema en palabras sería: el nivel de un equipo es el promedio o la suma del nivel de cada individualidad más el promedio o suma de cada relación entre las individualidades todas con todas. La ponderación entre los dos sumandos es de interpretación subjetiva. Alfa I y alfa R. El factor de ponderación para las individualidades y el factor de ponderación para las relaciones entre las individualidades. ¿Por qué subjetiva? Porque yo, el que hace la valoración del equipo es el que le pone el valor que él estime. Y vamos a ver más adelante que cumple ciertos requerimientos. Es decir, yo le asigno mayor o menor importancia a las individualidades o a las relaciones entre las individualidades del equipo. ¿Y esto por qué lo digo? Bueno, este es un equipo, un conjunto E. Y estas son las individualidades. ¿Ya? Y sub 1, 2, 3, 4, n individualidades o personas o individuos que componen este conjunto E, equipo. N es el número de elementos, que también se puede simbolizar como la cardinalidad de E. Seguramente si estudiaste conjuntos en matemática, viste lo que era la cardinalidad, es la cantidad de elementos. Ahora, ¿qué es lo que me llevó a pensar esta fórmula? Bueno, mi caso de inspiración fue un equipo de fútbol. Y yo dije, ¿por qué un equipo es mejor que otro? Bueno, no hay que tener un gran razonamiento para decir, bueno, un equipo va a ser mejor que otro porque tiene mejores jugadores y porque juega mejor. Bueno, eso lo llevé a la fórmula, que quiere decir, mientras mayor nivel tengan los individuos, por ejemplo, estos fueran jugadores del equipo de fútbol, mejor es el equipo. Y si además las relaciones o como ellos se entienden y trabajan es mejor, el equipo será aún mejor. ¿De acuerdo? Entonces esta es la representación de lo que es el equipo, compuesto por individuo 1, individuo 2, individuo o individualidades, ¿verdad? 4, 5, las cantidades n que yo quiera. Obviamente n mayor o igual a 2, ¿ya? Porque un equipo de 1 no tiene mayor sentido. Ahora, estas individualidades en el conjunto E o en el equipo se relacionan entre sí. No son solamente individuos aislados, tienen que trabajar en conjunto. Y estas flechas van a indicar las relaciones entre cada una de las
individualidades o individuos, para no usar la palabra tan larga, ¿verdad? I1 con I2 con I1. Vamos a ver que no es lo mismo, ¿ya? Y así. Entonces, imagínense, con 4, bueno, y enésima, porque pueden ser una cantidad n de individuos, la que yo determine. Pero fíjense, tengo 4, todos con todos. Y eso, faltaron estas flechas de acá. Entonces, ¿cómo se relaciona I3 con I1, I1 con I3, I1 con I2, I2 con I1, y así, todos con todos? Estas flechas entonces representan las relaciones entre cada uno de los individuos del conjunto, del equipo. ¿Ya? Cuando yo escribo así y la flecha indica un sentido, indica que I1 está relacionado con I2, y cuando escribo así, significa que I2 está relacionado con I1. O bien hubiera escrito de esta manera, pero con la flecha apuntando hacia este lado, diría que I2 está relacionado con I1. Esas son las relaciones entre cada uno de los individuos del equipo. Vamos a definir una notación que le vamos a hacer a las relaciones entre los individuos, por eso la letra I, individuo 1, individuo 2, individuo 3. ¿Cómo vamos a expresar esta relación? Como un par ordenado. Entonces, en la primera coordenada escribo desde hasta dónde. Acá yo quiero decir que I1 se relaciona con I2. Y acá I2 con I1 lo escribo al revés. I2 con I1. O sea, I2, el individuo 2, se relaciona con el individuo 1. Debemos tener esta salvedad. No es lo mismo porque es un par ordenado y sub I, y sub J, como y sub J, y sub I. Esto no es lo mismo, tiene un sentido distinto. Por eso la relación se escribe como un par ordenado. Seguramente si viste en matemática el plano cartesiano, te vas a dar cuenta que se escribía de esa manera un par ordenado. Un par ordenado. No era lo mismo escribir 2,3 que 3,2 en el plano. Podemos definir también la relación entre ambos como la suma de la relación entre I sub I a I sub J más la relación entre I sub J a I sub I. Podemos definirla o notificarla, representarla como un guión. Y se va a componer de I a J con la flecha para allá y J pero con la flecha para acá. La relación entre ambos elementos va a ser la suma de estos pares ordenados. Entonces yo puedo definir la relación entre los dos elementos de esta manera, o bien desglosarlo entre estos dos sumandos. De una manera simbólica, podríamos decirlo, para que suene romántico, una relación entre elementos, démosles una connotación valórica. El amor que siente el individuo I por el individuo J es igual a la suma del amor que siente I sub I a I sub J más el amor que siente I sub J por I sub I. ¿Se entiende? Porque va de a pares. ¿De acuerdo? Ahora vamos a definir el número de relaciones. ¿Cuántas relaciones va a haber? Así que yo elaboré, y creo que acá me equivoqué, disculpen, una planilla, una matriz, en donde acá yo voy poniendo los elementos, los individuos de este equipo, individuo 1, individuo 2, individuo 3, individuo enésimo, y acá los vuelvo a repetir. Cosa que en estos recuadros se va a representar la relación de este con este, este con este y este con este, y así sucesivamente. ¿Ya? Este es I2 relacionado con I1, I2 relacionado con I3, I2 relacionado con I enésima, I3 con I1, I3 con I2, I3 con IN con I1 y así. ¿Por qué esta diagonal está con X? Porque la relación consigo mismo del mismo individuo
no corresponde. ¿Ya? Estamos viendo relaciones entre elementos, entre individuos del equipo. Por lo tanto, la relación, la autorrelación, por decirlo así, no existe en este estudio. No va a tener sentido. ¿Ya? Así que, porque en esta se representa I1 con I1, I2 con I2, I3 con I3, y N con IN. Así que esta diagonal la descartamos. Por lo tanto, ¿cómo quedaría? Vamos a notificar acá, para ejemplificar y graficar lo que estábamos haciendo, visto bueno, la relación que sí es válida, y X la relación que no es válida, no relación. Como vimos anteriormente, las diagonales, porque I1 con I1, I2 con I2, I3 con I3 no se relacionan entre sí, el mismo elemento no se relaciona consigo mismo, entonces nosotros descartamos la diagonal. Y no va a quedar de esta manera. Y vamos a tener una cuadrícula n por n, porque son n elementos. ¿Ya? Yo quiero relacionarlos todos con todos, por eso lo escribí de la misma manera acá y acá, en el mismo orden. Por lo tanto, nosotros vamos a tener acá, ¿cuántos cuadrículos? N por n, n cuadrado. Pero le vamos a restar n. Estas son las relaciones descartadas. Y acá hay n relaciones descartadas. Dice 1, 2, 3, n. ¿Ya? Porque por cada uno, por cada fila o columna, por decirlo, se va eliminando uno. Entonces la cantidad de relaciones descartadas es igual a n. Por lo tanto, las relaciones efectivas, las que sí se consideran, van a ser las totales menos esta. Las relaciones totales, que simboliza la cantidad de cuadrículas, n cuadrículas, n filas, n columnas, ¿ya? O, por decirlo de una manera, una matriz cuadrada va a tener n por n cuadrículas, menos la n, la diagonal que nosotros descartamos. Lo que va a resultar como n cuadrado menos n, o, factorizando, n por n menos 1. Por lo tanto, para un conjunto, para un equipo con n individuos, yo voy a tener n por n menos 1 relaciones efectivas entre ellos. Si prefiero trabajar con la relación, aquí lo hice gráficamente. En vez de escribir, de glosar la relación entre estos dos individuos como de I1 a I2, I2 a I1, simplemente con el renglón, con un guión, voy a tener n por n menos 1 medios, es decir, la mitad de relaciones. ¿Por qué? Porque cada una de estas, acá está desglosada en 2. Esta en 2. Entonces acá va a tener la mitad de relaciones que en este lugar. Ahora bien, ¿qué valores del nivel? Porque yo le digo, la individualidad o el individuo o el sujeto, yo le doy un nivel, le doy un valor, le doy una calificación o un ranking, ¿no? Algo que lo califique. Entonces, ¿qué calificación o qué nivel le doy? Bueno, la evaluación debe basarse en criterios. ¿Ya? Normalmente se hace una evaluación siempre con escala, por ejemplo, de 1 a 7, de 0 a 100, de 1 a 10, un puntaje, un porcentaje, ¿ya? Eso queda a criterio del que evalúa, pero debe ser consecuente, ¿ya? Normalmente uno le da un número más grande al individuo que está mejor evaluado, mejor rankeado, y una evaluación más baja o la mínima, la nula, al individuo que está pésimamente evaluado, o un porcentaje muy bajo, un puntaje muy bajo. ¿De acuerdo? Los criterios para evaluar son del que evalúa. Acá yo estoy ordenando las evaluaciones. Este estudio parte de las evaluaciones que se le hacen al individuo. Por lo tanto, cómo se evalúa al individuo, eso no es tema de este estudio, de esta teoría. ¿Por qué? Porque yo me baso en esos valores para evaluar el conjunto, al equipo. ¿Ya? No es lo mismo evaluar a un individuo, a una persona, que a un conjunto de personas. Entonces, hay mayor complejidad. Por eso esta teoría un poco más engorrosa, más larga,
porque tengo que considerar más detalles, ¿ya? Al haber dos o más personas, dos o más individuos en un equipo. Y vamos a retomar estos factores de ponderación. ¿Por qué en la fórmula yo coloqué factores de ponderación? Porque, como dijimos hace un momento, que los factores de ponderación, la ponderación de los sumandos, de relaciones y de individualidades, era subjetiva. ¿Eso qué quiere decir? Que yo le puedo dar mayor importancia o menor importancia a uno que a otro. ¿Ya? ¿Cómo decirlo en lenguaje terrenal? Que en el conjunto, para mí, incide más un buen nivel, una buena relación entre los individuos a un nivel individual mayor. Como con el ejemplo del fútbol o de cualquier actividad que se haga en equipo. Yo puedo, yo puedo definir qué es lo que hace mejor a un equipo que otro. Para mí o para un individuo o para otro, puede decir que es más importante que los jugadores entre sí se entiendan y jueguen en equipo a que cada uno de los jugadores tenga un nivel alto, viéndolo de manera aislada a cada uno. Entonces ese va a ser el criterio. Por eso se usan estos factores de ponderación. Alfa sub i es el factor de ponderación para la suma o promedio de las individualidades, y alfa sub r es el factor de ponderación para la suma del nivel de las relaciones. ¿Ya? Por ejemplo, y bueno, suman 1. ¿Ya? Porque al ponderar el total se simboliza con 1. También se puede expresar el alfa con porcentaje. Entonces, por ejemplo, en este ejemplo yo digo que para evaluar el nivel de un equipo, yo digo que en un 40% influye el nivel de cada individuo. Por lo tanto, alfa sub i va a ser 0,40 y en un 60% van a influir el nivel de las relaciones. Alfa sub r 0,60. ¿Ya? Y en cada caso, bueno, evaluar el valor de... Cae la excepción cuando alfa sub i y alfa sub r son iguales a 1, evalúo E medios. ¿Por qué evalúo E medios? E medios porque yo voy a sumar dos sumandos y si los quiero promediar, los debo dividir por 2. O bien yo puedo evaluar E, pero a alfa sub i igual a alfa sub r le asigno un 0,5. Este es un ejemplo. Este es un Pedro, Juan y Diego. Es un equipo de trabajo de lo que sea. De lo que sea. Y este es el valor que se le da a cada individuo. Una nota. Le ponemos rojo porque, bueno, en este caso en Chile, las notas que son bajo 4 son rojas. ¿Ya? Entonces a cada uno se le evalúa. ¿Ya? De acuerdo a su rendimiento, de acuerdo a su producción, de lo que sea, etc. ¿Ya? Bueno, y además de eso, se le da una nota, un valor a las relaciones entre cada uno de los individuos. Fíjense que son 6. ¿Ya? Entonces, y 1 con i2. Esto quiere decir cómo se relaciona Pedro con Juan. Es decir, cómo en el ejemplo, digamos, empírico, puede ser en un trabajo, en un trabajo en equipo. ¿Cuánto es que le aporta Pedro a Juan? ¿Cuánto es que le colabora? ¿Cuánto es que le facilita las tareas? ¿Ya? Acá en el ejemplo se le da un 7 y 1 con i3. Esto quiere decir cómo se relaciona o cómo trabaja Pedro con Diego. ¿Cuánto es que le aporta Pedro a Diego? Y un 6. Y 2 con i1. Fíjense que hay valores distintos, 1 y 2 y 2 y 1. ¿Ya? En la vida real puede ser que tú formas parte de un equipo de trabajo
con un compañero, eh, o en cualquier orden de cosas, y tú lo puedes comprobar que no siempre, y uno con Pedro y Juan, no siempre, porque tú quieras trabajar bien con el otro va a trabajar bien igual que a ti. No siempre va a ser lo que yo llamo una relación simétrica. Por ejemplo, tú puedes aportarle mucho Pedro le aporta mucho a Juan. Pedro trabaja muy bien con Juan. Pedro entiende muy bien a Juan y lo abastece de todo lo que necesita en el trabajo, en lo que sea que estén haciendo. Pero no así Juan a Pedro. Por eso se hablan de manera diferente. Aunque, como vimos en un comienzo, podría definir la relación Pedro-Juan y darle una nota, y así la cantidad de relaciones sería la mitad. Sería como un triángulo: Pedro con Juan, Juan con Diego, Pedro con Diego. Y así. Pero acá está más detallado, ¿verdad? Y 2 con y 3. Juan con Diego. No, 2,6. ¿Verdad? Y esto es un ejemplo más o menos realista, en el sentido de que yo tengo, imagínense, con tres personas, tres individuos, y ya uno tiene una cantidad de variables considerables. Porque, bueno, los seres humanos somos personas bastante más complejas que... porque, por ejemplo, Pedro no se cae bien con Juan, y Juan con Diego, y no tan bien con este, y eso incide, ¿verdad? El estado de ánimo, muchas cosas inciden en que funcionen bien entre ellos. ¿Ya? Y 3 con y 1, es decir, Diego con Pedro, 1,8. Esto podría ser, en la escala de 1 a 7, es que Diego es muy poco compañero con Pedro. Diego le aporta muy poco a Pedro, o es muy preocupado. Y eso, en un ámbito laboral, en un ámbito de trabajo, o de juego, o de lo que sea que se esté haciendo en conjunto, puede afectar. Y por último, y 3 con y 2, es decir, y Diego con Juan, un 4. ¿Ves? Que tengo relaciones muy excelentes, es decir, personas, por ejemplo acá, Pedro, en este caso, Pedro le aporta muchísimo a Juan y le aporta muchísimo a Diego. Sin embargo, los otros no le retribuyen de la misma manera. ¿Se entiende? Y entre ellos tampoco. ¿Verdad? Entonces, todo eso incide. ¿Ya? No basta que la nota de cada uno, sino cómo es que se relacionan. Bueno, vamos a seguir adelante con el ejercicio. Para el caso 1, cuando los factores de ponderación son iguales a 1, bueno, esta primera parte de la ecuación, con igual a 1 a 3, porque son, bueno, está de más decirlo, que eran tres individuos, Pedro, Juan y Diego, son n igual a 3, o sea, tres individuos, de 1 a 3 de y partido por 3. Usamos la fórmula del promedio, porque tenemos factores de ponderación, más la sumatoria, esta epsilon indica sumatoria, de las relaciones, dividido por 6. Bueno, son 6 relaciones. ¿Y cómo lo respaldo? Recuerden que la cantidad de relaciones será n por n-1. N es 3, n-1 es 2. 3 por 2, 6. Bien, pero vamos a ver esta parte primeramente. Por lo tanto, la suma, o en realidad el promedio, porque dividido por la cantidad de sumandos, es la nota de Pedro, de Juan y de Diego, que eran 6, 5, 5 y 3,5, dividido por 3, y eso me da una nota de 5. Bueno, y la segunda parte, que era la suma de las relaciones, que ahí es donde es un poco más complicado, porque sumar notas no es más fácil. Aquí, fíjense, y, J, y distinto de J, por eso no ven y 1 con y1 y 2 con y2, siempre son distintos estos índices. Entonces, y 1 con y2, y 1 con y3, más y 2 con y1, y 2 con y3, más y 3 con y1, más y 3 con y2. ¿Ya? Cada uno está representada. Pedro con Juan, Pedro con Diego, Juan con Pedro, Juan con Diego, Diego con Pedro, Diego con Juan, dividido por 6. ¿Ya?
Y esa nota es la que ya habían dicho de cada una de las relaciones. Y bueno, este promedio me da 4,28. Y finalmente, tengo todos. Acá no incluimos factores de ponderación, ¿ya? Porque eran iguales a 1, así que multiplicar por 1 queda exactamente lo mismo. ¿Ya? Entonces esta parte dio como resultado 5,0 y acá 4,28, lo sumo, acá evalúo E medios, ¿ya? Queda una nota de 4,64. Esta nota sería la evaluación que yo le hago al equipo, ¿ya? Compuesto por 3 integrantes, Pedro, Juan y Diego. ¿Ves? Que evaluar el equipo es algo más complejo y esta yo creo que es la manera más sensata. ¿De acuerdo? Porque solamente evaluarlos, que sería lo más lógico, ¿ya? Es algo más injusto. Ujú. Acá se pondrán mejor los aspectos, porque no solamente ver cómo rinde cada uno, sino cómo rinden entre sí. El caso 2 es que yo le asigno factores de ponderación. Y en este caso evalúo E, no E medios. Bueno, alfa 1, 0,70. Perdón, alfa I, o sea, el factor de ponderación a las relaciones. Y alfa R, 0,30. ¿Qué significa dándole un sentido a los valores? Esto quiere decir, digamos en porcentaje, de que para mí, para el que evalúa e incide en un 70% el nivel individual A y en un 30% a nivel colectivo, por decirlo así. Porque las relaciones definen el nivel colectivo para que se entienda de mejor manera. ¿Ya? En este caso se asigna que el nivel de las individualidades o el nivel individual incide en un 70% y el nivel colectivo en un 30%. Es la evaluación del equipo en general. Por lo tanto, estos factores, bueno, yo lo escribo acá, ya va acá, pero lo mismo. Estos factores van a multiplicar a esta expresión. Esta expresión ya la calculamos anteriormente, porque lo único que cambia son los factores de ponderación, que anteriormente no estaban o eran iguales a 1. Y acá sí. ¿Ya? Esto lo habíamos calculado, era 5,0 y esto era 4,28. Y el resultado nos da 4,784. Vamos a comparar, recuerden que, fíjense, cuando teníamos, iba a tener un sentido esto, cuando no aplicábamos factores de ponderación, ya, como en el ejercicio anterior, nos daba una nota 4,64. Acá se le dio una ponderación mayor a la suma de las individualidades o el nivel individual con respecto al colectivo. Y por eso la nota aumentó de 4,6 a 4,784. ¿Por qué? Porque en este caso el nivel individual era mayor que el nivel colectivo, que el nivel de las relaciones. Por lo tanto, si a la nota mayor le doy más valor que a la menor, me va a aumentar la nota. Es como cuando tú ibas al colegio y te ponderaban en un 40 o 60% el examen con la nota de los quiz. Entonces te convenía que si tú tenías mejor nota en los certámenes y tenías con respecto a los quiz, si la nota de los certámenes valía más, te iba a convenir mucho más en la nota. ¿Ya? Y en esta ponderación se evalúa E, ¿ya? No E medios. ¿Ya? ¿Se acuerdan cuando ustedes ponderaban, le hacían ponderaciones en las notas en el colegio o en la universidad? Estos factores, y estos se sumaban tal cual, no se promediaban cuando no habían factores de ponderación. Entonces la nota aumentó. Vamos al caso 3, cuando yo invierto los valores y le asigno el factor de ponderación para el nivel individual o las individualidades, un 0,30, y un factor de ponderación a las relaciones, un 0,70. Yo ahora que estoy diciendo, porque recordemos que estos valores de coeficientes de ponderación
uno los asignaba subjetivamente. Uno los decidía. ¿Ya? Tienen que sumar uno, ¿verdad? Y acá yo estoy diciendo, para mí incide en un 70% el nivel incide en un 30% el nivel de la individual y en un 70% el nivel colectivo, con las relaciones. Y bueno, esto ya lo habíamos calculado. Ahora esto es 0,30 por 5,0 más 0,70 por, y esto era 4,28. Y nos dio una nota 4,496. Acá evaluamos en E, no en medios. Y con respecto a la nota original, sin factores de ponderación, bajó. ¿Y esto por qué sucedió? Porque acá se le dio más ranking, se le dio más importancia o mayor ponderación a la nota grupal, a la nota colectiva, que a la nota individual. Por lo tanto, si la nota más baja se le da más ponderación que a la nota más alta, obviamente 5,0 es mayor que 4,28, la nota va a bajar. ¿Ya? Como en el caso al revés, aumentó. Este es el original y acá disminuyó de 4,6 a 4,4. ¿Ya? Porque se le dio un mayor valor y porque en este caso la nota grupal es menor a la nota individual. Por lo tanto, cuando nosotros hacemos este análisis más acatado, con respecto a calificar a un grupo, a un equipo, fíjense que en este caso son 5, la cantidad de relaciones sería 5 por 5 menos unos 4, 20 relaciones. Imagínate cuando es un grupo, un conjunto mayor. O sea, eh, esto es importante, que una persona que es un administrador, un jefe de recursos humanos, un jefe, un director, un supervisor de alguna obra, un director técnico, lo que sea, un director de orquesta, que mientras más individuos tienes es más difícil controlarlos, porque entre ellos, la relación entre ellos de trabajo, está sujeta a un sinfín de variables, a un sinfín de, de aspectos. Por lo tanto, cuando nosotros hacemos esta evaluación con esta fórmula más detallada, somos más justos. Porque si yo solamente, por ejemplo, entre dos personas, una persona tiene un 7, con otra de una 7, y la otra tiene un 1, yo promedio y la nota es 4. Pero sin embargo, en las relaciones, tú estás hablando de otros aspectos. Porque una persona de acá, por ejemplo, si fueran dos, una tuviera un 7 y otra un 1. Bueno, tienen un 4 los dos, pero es uno el que más trabaja. Quizás es él el que le aporta más a otro individuo, pero él no le retribuye el mismo aporte, ¿verdad? En un equipo de fútbol, porque creo que muchos entendemos el fútbol, puede que un jugador le aporte mucho a otro jugador, un jugador A le aporte mucho a un jugador B. Esto quiere decir, le genera espacio, le da asistencias, lo ayuda a marcar, lo ayuda a defender, y el otro no le retribuye de la misma manera. ¿Cuándo es mejor? Cuando la relación es, en lo posible, buena, simétrica. No siempre entre individuos puede ser porque tiene más facilidad. Por ejemplo, este individuo de este conjunto tiene mayor nivel, está más capacitado, tiene un mayor conocimiento, mayor experiencia. Normalmente el más capacitado o el que con mayor nivel, con mayor ranking, con mayor nota, le puede aportar más al que, por ejemplo, es el que sabe menos. No siempre es así. Normalmente este va a tener más facilidad de aportarle a este individuo que este a él. Pero a veces el que sabe menos, el menos capacitado, aporta más al equipo. Porque si bien es menos capacitado, trabaja más, obedece y ayuda más. Ya dejando un poco de lado lo que es las, la evaluación cuantitativa con las notas, esto es a nivel humano. Esto no lo vean como algo netamente eh, estratosférico, ¿verdad? Numérico. Esto es algo real. ¿Ya? Estos números, estas expresiones representan realidad. Entonces, cuando tú
tú puedes ver, si tú eres administrador de un equipo de A5, esto es un equipo de hockey, un equipo de futbolito, de lo que sea, una banda, ¿cómo yo potencio al conjunto? Yo tengo uno bueno, uno más o menos y otros muy malos. Si acá, por ejemplo, son todos muy malos, o sea, bueno, el equipo está hablado mal, que yo tengo que hacer y es lo que voy a decidir yo. Voy a potenciar a cada individuo a que suba su nivel, a él, a él, a él, a él, a él. O voy a priorizar más que entre ellos se aporten y entre ellos se hagan crecer. Las relaciones hacen crecer a los individuos. Si yo crezco, juego al lado o toco al lado de un músico mejor experimentado, con mayor vida de músico, vida de futbolista, vida de jefe de obras, vida de carpintero, lo que sea, yo me voy a potenciar más. ¿De acuerdo? Entonces, en el grupo, yo no soy solamente lo que yo individualmente soy, sino también lo que aporto. ¿De acuerdo? Y eso es muy bueno de entenderlo, porque estamos en una sociedad, porque trabajamos en conjunto, porque vivimos en una familia. Normalmente lo que pasa es que en la sociedad, digamos, hoy en día en el mundo, un conjunto se le da un nombre. Por ejemplo, este fuera un ministerio, este fuera un equipo, bueno, un equipo de fútbol, una banda, una asociación, una ONG o lo que sea. Bueno, este conjunto está detrás del nombre de un hombre. Por lo tanto, eh, por ejemplo, tú puedes decir, este equipo está mal, este equipo falló, el equipo no está en buen nivel. Pero detrás del equipo hay personas. Entonces, cuando dicen que el equipo está mal, el individuo se escuda porque el nombre, el nombre de estos individuos está en el equipo. Por lo tanto, no le llega directamente una crítica o una, un elogio. Porque ellos aportan al conjunto. El equipo debería estar por sobre la individualidad de cada uno de ellos. Pero cuando están detrás de un nombre, ¿ya? Porque esto es un conjunto, ¿ya? Se ve como uno, no se ataca directamente a cada uno de ellos. La sociedad, supongamos que estos fueran tres zonas o tres etnias, y esto fuera una sociedad de individuos, bueno, yo puedo decir, la sociedad está mal. Los individuos, el conjunto es un desastre. Bueno, pero ¿quién es el conjunto? Es cada uno de ellos. Entonces, en tu caso, tú puedes decir, mi familia, no, somos un desastre. Somos malos, no funcionamos. Pero, ¿quiénes componen la familia? Cada uno de ellos. Entonces, es fácil hablar en lo genérico, en el grupo, pero hay que entrar a ver, porque el grupo lo hacen cada uno de los individuos. El grupo lo hace cada una de las personas. Entonces, detrás de un nombre, como nadie responde porque es un conjunto, por eso a las asociaciones, a las empresas se le da una personalidad jurídica. ¿Pero quiénes las componen? Los individuos. ¿O quién va a responder? Bueno, un responsable. Pero son todos ellos. Y esto es un pensamiento que es bueno entenderlo, porque si tú te quejas de tu país, tú te quejas de que el nivel de tu cultura que está mal, bueno, tú eres un individuo, supongamos que ya no son 15, sino son millones y millones, tú eres uno de ellos. Tú aportas, aunque sea un granito de arena. Si un individuo como tú maneja bien, maneja con cuidado, no tira basura, ayuda al demás, paga sus impuestos, es íntegro, aporta. Por lo tanto, la sociedad la hacemos todos nosotros. Claro, nosotros criticamos a los chilenos o al colombiano, a los argentinos como un conjunto general. Pero ¿quiénes son el país? ¿Quiénes son el Estado? Son cada uno de los individuos. Pero, como se le hace la crítica al conjunto en general, bueno, el individuo queda un poco al margen, el individuo queda un poco protegido.
¿De acuerdo? Porque ya no paga uno, sino que todos pagan. O se escudan en el nombre. Si tú tienes un reclamo contra alguna asociación, contra alguna empresa, ¿a quién reclamas? Al nombre. Pero ¿quiénes representan al nombre? Cada uno de los individuos. Es importante entenderlo porque